que tienen la oportunidad de estar frente a las cámaras de Telesol. Hoy nuevamente domingo, temprano, a las 9 de la mañana, y comenzamos con un nuevo tema, una nueva etapa, digamos, en este programa de la prevención, del ABC de la prevención contra las enfermedades y el riesgo social en el niño. Hoy tocaremos un tema sumamente interesante: esperanza de vida del niño venezolano y la incidencia de los factores sociales. En varias oportunidades y en el transcurso de esta semana en que hemos estado frente a las cámaras, hemos insistido en que el niño está sometido a una serie de riesgos, pero todos esos riesgos están en íntima relación con el medio ambiente, con los factores sociales. E insistimos en que el bienestar del niño pasa por el entorno familiar y social. Desde el punto de vista, pues, vamos a enfocar la problemática, porque no es solo la ciencia, no es solo la parte médica, sino que hay una serie de factores filosóficos, antropológicos, económicos, culturales, morales y hasta políticos que inciden en la vida del niño. Cuando hablamos de la esperanza del niño, no nos referimos únicamente a mantener vivo a ese niño, sino a brindarle una buena calidad de vida, porque seguimos insistiendo también en que el bienestar, es decir, el desarrollo social y el futuro social del país está en manos de nuestros niños. Por ello es conveniente, uno, insistir en que el niño no es solo un hombre pequeño en crecimiento, sino es una unidad biopsicosocial. Es un ser, es un individuo y, mejor dicho, es un organismo, es un individuo y es un ser social, en íntima relación, en una franca simbiosis con su medio ambiente, sea la familia, sea la escuela, sea la comunidad en general, y bajo la influencia de factores conductuales, socioeconómicos, culturales y desde luego morales, sin olvidar, como digo yo, la parte política. Lo político no es ajeno a lo social, como lo social no es ajeno a la actividad humana. Lo social está inserto en cualquier actividad humana, y hay una realidad que debemos tener presente, de que nuestros índices de morbilidad, es decir, las causas de enfermedad en el niño y las causas y su mortalidad, está en íntima relación con los factores sociales, con la deficiencia del medio ambiente, sea en sus componentes físicos o en sus componentes sociales. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Prácticamente nuestros males caen dentro del terreno de lo médico-social. Así es. Pensar y actuar, dice este escrito que nos trae el doctor Peroso, muy bien pensado, dice: pensar y actuar considerando al niño en su totalidad implica el conocimiento sobre él, su familia y su medio ambiente, porque en materia de salubridad no podemos conformarnos con los conocimientos científicos y de orden técnico, sino que hay que tomar muy en cuenta aspectos filosóficos, antropológicos, económicos, socioculturales y de organización. Como médicos y ante el paciente nos desenvolvemos entre la vida y la muerte, por lo tanto la medicina no puede desligarse de la filosofía social. Desde allí que el doctor Peroso insista mucho en la parte social y en la parte política, porque lo social tiene que ver mucho con lo político. Si las políticas no se implementan bien, si no hay buenas políticas, si están equivocadas, pues la parte social sufre, se desdibuja. No, tiene mucha razón, y ahí insistimos en eso. No solo en aspecto médico. Y si un médico, y mejor dicho, si queremos una política real, efectiva, a favor del niño, no podemos conformarnos únicamente con la parte médica y técnica, sino hay que tener en cuenta toda esa serie de factores que tú has mencionado. Si queremos salir airosos frente al niño, el médico, aparte de su conocimiento científico, aparte de su humanidad, de su bondad, de su carisma, como sea, es preciso que tenga en cuenta, y eso es, yo voy a resaltar e insisto en eso, en conocimientos básicos de demografía y de ecología. ¿En qué consiste? La demografía consiste justamente en todo lo que tiene que ver con población, y la ecología en la relación del hombre con su medio ambiente. Y el niño está inmerso, el niño es un ser social, y la pediatría es una ciencia social justamente por causa del niño, y la medicina lo es por causa del hombre. Entonces, si el médico realmente quiera actuar y tener una acción integral
como digo yo, con una visión colectiva de lo que es la salud, es preciso que tenga conocimientos básicos de demografía, todo lo que tiene que ver con población. Y, como te digo, de ecología, y que yo llamo de dinámica social, porque esto es cambiante, ¿no? Dinámica social, es una cuestión cambiante. Entonces podemos analizar varios aspectos aquí. Uno, comenzamos con el asunto de población para que vean lo importante que es. Nosotros tenemos, Rafael, ahorita como que son unos 28 millones de habitantes, aproximadamente, el país. El país tiene unos 28 millones de habitantes. Eso es una regla. El 75% es menor de 40 años y el 40% menor de 18 años. Cuando hablamos de menores de 18 años, es una población todavía en crecimiento. Adolescentes. Niños y adolescentes. Así es. ¿Y qué quiere decir esto? Que el niño tiene una característica fundamental, que es crecer. Cuando usted deja de crecer, ya usted dejó de ser niño. Entonces, fíjese que los adolescentes entran en el campo de la pediatría, en el campo del niño. Claro, es una etapa difícil, una etapa que el muchacho joven pues no quiere ir al pediatra, pero muchas veces tampoco quiere ir al adulto, ¿no? Este es un borderline, ¿no? En un límite, en unos espacios. Pero desde luego, desde que se nace hasta esa época se está creciendo. Y siendo esta la característica del niño, pues está dentro de la etapa de la niñez, vamos a decir así. Entonces hablamos de niños y adolescentes. Eso es fundamental. Recién nacidos, lactantes, preescolares, escolares, púberes y adolescentes. Aunque en estos momentos se está hablando ya de más bien de lactantes o recién nacidos lactantes hasta el primer año de vida, se habla de niños hasta los 9 años y ya a partir de la adolescencia, desde los 10 años hasta los 18 años, ¿no? Y hay niños que se autoidentifican como preadolescentes porque quieren dejar de ser niños. De ser niños, bueno, esa es una etapa así. Entonces debemos tener en cuenta esta población, que tenemos, ¿sabes lo que representa el 40% niños? Esa es la masa del futuro y que nosotros tenemos que moldear. Tenemos que tener realmente, llevar a ese niño a ser un ciudadano útil y responsable más adelante en el futuro. Un aspecto también interesante dentro de estos aspectos demográficos son los índices de natalidad. Nosotros tenemos un índice de natalidad por encima del 20 por mil habitantes, 23.2.5, ¿no? En el país. En el país. ¿Qué representa esto? Si tú calculas entre 28 millones de habitantes y este porcentaje, pues serían entre 500 y 600 mil nacimientos todos los años. Nacimientos así que se incorporan a la vida nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que esto no está emparejado con el desarrollo económico, social del país. Y de servicio. Y de servicio. ¿Y qué trae como consecuencia? Bueno, lo que hemos visto, la crisis que hay en salud, la crisis que hay en educación, la crisis que hay en trabajo. El colapso de los servicios. De los servicios, todos. Entonces, los planificadores de salud, los planificadores de educación y desde el punto de vista económico, tienen que tomar muy en cuenta, tienen que ir emparejado con este crecimiento poblacional. Si nosotros a ese ritmo, yo creo que en unos 20 años estaremos llegando a 40 millones de habitantes. Y si hay crisis ahorita y no se toman las medidas, pues ¿cómo será la crisis mañana? Sí, si no se observan las posibilidades de crecimiento de la población y se mantienen estancados los mismos servicios, las mismas instituciones, y se trabajan con los mismos presupuestos recortados, lógicamente vendrá el colapso por agotamiento de los servicios y por superación de la población que demandará mayor servicios de agua, de electricidad, exacto, de gas, de hospitales, de educación, y no habrá abasto donde meter tanta población por cuanto se quedaron estancados esos servicios. Pues ya tú ves cómo es la problemática es grande, ya tú lo estás señalando muy bien. Luego tenemos otro aspecto que debemos considerar, son las cifras de morbilidad, es decir, causas de enfermedad y de muerte. Mira, evidentemente... Perdón, que para quienes no conocemos, y con usted hemos aprendido algo, la morbilidad es una cosa y la mortalidad es otra. Exacto, sí. Y en algunas oportunidades la gente común, que no tiene acceso a estos términos técnicos, científicos, no conoce bien qué es morbilidad. ¿Pudiéramos especificar claramente para que la gente común diferencie? Sí, la morbilidad se refiere a las causas de enfermedad. Diarrea, neumonía, etcétera, etcétera, ¿no? Las causas de enfermedad. Y la morbilidad es luego las muertes. La mortalidad. La mortalidad, las muertes, sí, la mortalidad, las muertes, perfectamente bien. Entonces, es evidente de que la mortalidad infantil ha descendido, y del niño en general ha descendido.
Hoy yo la ubicaría en un 20 por 1000 nacidos vivos. La mortalidad infantil se define como las muertes por cada 1000 nacimientos. Yo la ubicaría en un 20 por 1000. Dicen que 18, pero las cifras que yo he manejado en ciertas estadísticas, y no propias aquí del Ministerio, se ubica más o menos a ese nivel. En 18. Sí, un 18 muertes por 1000. Por 1000 nacidos a vivos. A nivel nacional. Por 1000 nacidos vivos en menores de un año. En menores de un año. Eso es la mortalidad infantil. Se ha dicho siempre que el desarrollo de un país se mide por su mortalidad infantil. Esto es una cifra todavía alta. Los países desarrollados están por debajo de 100, de 10 por 1000. Por debajo, los países desarrollados. Y aquí el único país de los países así llamados subdesarrollados que tiene una cifra, y no porque lo digan ellos, sino que está registrado en las estadísticas mundiales de los organismos que tienen competencia en asuntos de salud, es Cuba. ¿Por qué? Porque ellos hicieron énfasis en algo que nosotros queremos hacer aquí, que es la prevención. Dieron prioridad a la prevención sobre la medicina curativa. Y eso es una realidad. Ellos están, creo que en un 8 por 1000 nacidos vivos. Aquí se insistía mucho que en el estado Sucre también se habían logrado los parámetros, los niveles de Cuba, que estábamos sobre la media nacional. Estábamos por debajo de la media nacional en este caso. Bueno, yo analicé esto que tú estás diciendo en el gobierno de nuestro amigo, vamos a decir amigo, colega Ramón Martínez. Yo creo que había algo de política allí, porque estamos muy por debajo de la media nacional. Él lo ubicaba casi en un 10 por 1000 nacidos vivos. Y yo hice una interpretación en una conferencia que di de esta cifra. Uno, que es posible que estábamos haciendo las cosas bien, estábamos salvando vidas, pero no estábamos garantizando la calidad de esas vidas. Porque es verdad, tú ves los niños mismos abandonados, la misma situación. Otro, que hubiese un subregistro, ¿verdad? Que es lo más probable. Había un subregistro. Como decía, aquí no se inscribían, no se registraban los hijos de Juan el Veguero que mueren de hambre, fiebre y brujo, como decía Gallego, ¿no? En Cantacaro creo que es la... Morían de desnutrición. De desnutrición. Pero también mencionaba... O de deshidratación. También mencionaba, no, generalmente de diarrea, como nuestros niños de desnutrición. Pero también mencionaba lo que decía un político, un estadista de esos grandes que estuvo en Inglaterra, de Israel, y concretamente de Israel, se lo atribuyen a Churchill, pero fue de Israel, de que clasificaba a la mentira en 3 categorías: las chiquitas, las grandes y las estadísticas. Y entonces estábamos manejando nosotros con estadísticas que realmente no eran verdad, ¿no? Yo creo que había algún componente político, algún componente político, sí. Desde luego que nosotros tenemos que hacer todo lo posible por disminuir la mortalidad infantil, hacer todo. Y eso se puede lograr únicamente mediante una labor preventiva, que es, digamos, la base de la misión que tenemos a través de la Fundación Juventud. Educación para la prevención. Ahora, desde luego, y es lamentable, y ahí inciden muchos los factores sociales, que la morbilidad no la hemos disminuido. Entonces, cuando las Naciones Unidas habla de disminuir en este milenio la mortalidad infantil de 9 millones en menores de 5 años que mueren en el mundo, 9 millones de niños, disminuir la mortalidad, yo hablo de disminuir la morbilidad, porque si el niño no enferma, no va a morir. Sobre ese tema vamos a profundizar en el segundo segmento del programa El ABC de la prevención de las enfermedades y del riesgo social en el niño, programa que presenta Telesol Canal 7, la imagen de Sucre, auspiciado por la Fundación Juventud y la organización López Gamardo. Vamos a identificar la estación y ya regresamos. De Telesol Canal 7, auspiciado por la organización López Gamardo y la Fundación Juventud, que preside el doctor José Luis Perosa, médico pediatra, quien presenta todos los domingos este programa, conjuntamente con este servidor Rafael Marín. Estábamos hablando en esta oportunidad, para esta segunda parte del programa, ahondar sobre la mortalidad y la morbilidad de los niños. Decía el doctor Peroso que en algunas oportunidades pudiera sospecharse del maquillaje de las estadísticas para disimular lo que es la mortalidad, mientras que la morbilidad tiene que ver con las enfermedades que pueden producir un cuadro de fallecimiento en el niño a temprana edad. Doctor. Bueno, sí, Rafael, es preciso conocer pues de qué enferman y mueren nuestros niños. Lamentablemente, cuando analizamos durante décadas, vemos que son las mismas enfermedades. Por eso digo yo que no estamos haciendo las cosas bien. Solo estas enfermedades cambian de posición, así como en las carreras de caballo, ¿no?
Hoy uno primero, otro después. Y si analizamos estas enfermedades, vemos que el primer problema epidemiológico nacional son las diarreas. Generalmente debido a virus, el rotavirus. Y es una enfermedad que con educación, con higiene, tanto con medidas dietéticas, alimenticias, porque muchas diarreas se desencadenan justamente por errores en la alimentación. Tú lo decías anteriormente en una conversación aquí, ya semi-privada contigo, ¿verdad? Y, desde luego, la infección viral, también infección bacteriana y los parásitos intestinales, como la amibiasis, la giardiasis, etcétera, etcétera. Afortunadamente hoy contamos con una vacuna, la vacuna contra el rotavirus, que debe ser aplicada a todos niños a partir de los 2 y los 4 meses de edad. Eso es fundamental. La diarrea mata, ¿por qué? Produce pérdida de agua, de sales, que si llega a los estados de deshidratación, y es una cosa de que también debemos recalcar a las madres, deben saber hidratar al niño, por lo menos por vía oral. Hablamos de rehidratación oral. Eso será un tema también que abordaremos oportunamente desde este programa. Cómo hidratar al niño para evitar que muera deshidratado por una diarrea. Tenemos también las afecciones respiratorias, altas y bajas, sobre todo las neumonías. Sospeche que su niño puede tener una neumonía cuando tenga fiebre, tenga tos y algún grado de dificultad respiratoria. No espere mucho, llévelo al médico. De luego tenemos una meningitis, podemos aparecer sarampión a pesar de que está controlado, siempre aparecen casos. Enfermedades graves como una septicemia, que es prácticamente una infección del torrente sanguíneo, son enfermedades sumamente graves. También quiero hacer hincapié en la neumonía, que uno de los gérmenes que más produce neumonía es el neumococo. Actualmente contamos con una vacuna específica, una vacuna válida contra el neumococo. No se está aplicando en el esquema normal de vacunaciones en el niño. Es preciso que el gobierno tome conciencia y que los niños tengan acceso a ese tipo de vacunas. Solo se están vacunando privadamente, algunos los que pueden. Es una vacuna cara, pero no hay derecho. Yo digo que todo niño debe tener las mismas oportunidades para no enfermar ni morir por causas prevenibles. En el caso de meningitis, cualquier sufrimiento cerebral agudo, fiebre, dolor de cabeza fuerte, vómito, rigideces, convulsiones, puede sospechar una meningitis. Entre los gérmenes está el hemófilos influenza, un germen también que se puede combatir perfectamente con una vacuna que está contenida en la que llamamos vacuna pentavalente. Así que hay que vacunar a sus niños para evitarle neumonía, para evitarle muchos casos de meningitis. La meningitis también puede ser producida por ese neumococo. Fíjese usted, evitamos una neumonía, evitamos una meningitis con una vacuna. Y todavía muchos directores de sanidad han dicho, eso lo han dicho en la prensa, de que no hay datos epidemiológicos suficientes para imponer la vacunación contra el neumococo aquí en el país. Es indispensable y tenemos que luchar por eso. Desde luego, tenemos nosotros también los accidentes. Una de las las primeras causas ya a nivel de los escolares y de los adolescentes. Accidentes en todas sus modalidades. El cáncer también que analizamos aquí está ocupando un lugar muy importante dentro de las 10 primeras causas de muerte, incluso a partir del escolar. Y no solo del escolar. Yo tengo por ahí un niñito que no tiene un mes todavía, va a ser operado de un tumor de riñón, de un tumor de Will. Ese es prácticamente es un tumor, un cáncer congénito de riñón, el tumor de Will, muy grave. Ese niñito tiene, creo que 15 o 20 días, y esta semana deben operarlo de esa dolencia. Desde luego, tenemos nosotros también, aparte de los accidentes, de las infecciones, como decíamos, el problema congénito y genético, ¿no? Sobre todo prematurez, malformaciones congénitas y las que llamamos infecciones perinatales, que tienen que ver con el nacimiento. Eso abarca todo aquello relacionado con el embarazo y con el parto. Por eso la importancia de la consulta prenatal, la importancia de que el parto se realice en una forma adecuada y que a ese recién nacido, sobre todo si es prematuro, tenga una atención muy esmerada. Esas son las principales causas de mortalidad, pero hay una base para que esas enfermedades lleven a esos desenlaces fatales. ¿Y cuál es? Nuestra población infantil, un gran porcentaje está parasitado. Creo que el 80-85% de los niños tienen algún tipo de parásito. Tienen algún grado de desnutrición. Y desde luego viven en unas condiciones, vamos a decir, infrahumanas.
de insalubridad y miseria. Y a eso contribuye mucho, Rafael, el desplazamiento de esos sectores rurales que se vienen buscando y que mejor vida la ciudad. Y entonces ocupan esos espacios marginales, lo de la periferia, esa ranchería, con todas las carencias, y desde luego también con sus costumbres, porque tienen sus costumbres de allá, y aquí todas esas carencias, sin servicios médicos, sin servicios de escuela, y desde luego ni luz, ni agua potable, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Lo que vemos a diario en estos barrios marginales. Y eso es otra parte de la problemática. Eso ha dado en llamar la implosión demográfica, es decir, creciendo dentro de nosotros. No, y en la actualidad la propia sociedad crece dentro de ella, o sea, los cinturones de miseria que antes eran la gente de las zonas rurales, del campo, que venían a las grandes ciudades buscando servicios precisamente, y posibilidades de trabajo y de estudio. Ahora es la propia gente que deja de vivir arrimado o alquilado para irse a un terreno, de forestarlo, limpiarlo y levantar un rancho, donde no tienen los servicios ni tanto de agua potable, por acueducto, por tuberías, sino que llenan pimpinas que se contaminan cuando tienen mucho tiempo estancado, porque los mosquitos depositan sus larvas, o porque las excretas las hacen al aire libre o las tiran en bolsa y van creando una condición ambiental que se degrada al ser humano, porque le genera contaminación y enfermedades profundas. Esas moscas luego se depositan en los alimentos, los niños salen a jugar entre esos ríos de aguas negras o de desechos sólidos, desechos orgánicos en algunas oportunidades en los alrededores de esa barriada. Exactamente, eso es parte de la problemática, ¿no? Es parte de la problemática. De luego, nosotros analizando todos esos factores, nos llevan a ¿qué? A un drama. Y a eso se le va a sumar algo muy importante, que ya son los factores, vamos a llamarlo ecológicos, de dinámica social. El desajuste en la familia, ¿verdad? Desajuste en la familia. Separaciones y esas uniones consensuales sin ninguna responsabilidad. La falta de un nivel cultural, vamos a decir, el analfabetismo, el alcoholismo, la falta de una vivienda adecuada, desde luego, de un trabajo estable y bien remunerado, y todo eso que conlleva al maltrato social al niño. Y son esos niños pues que nosotros hemos abandonado, niños pues expuestos, como dices tú ahora, a la contaminación, y si hay contaminación hay enfermedad, ¿verdad? Que son explotados en el trabajo sin ninguna protección social, violando todos los derechos universales que tiene el niño, ¿no? Que están en la ley, no solo las leyes locales, sino también internacionales. Y desde luego esa es la fuente de ¿qué? La delincuencia, los homicidios y suicidios, dentro de los escolares y dentro de la juventud. Como decía yo anteriormente, es una de las formas de morir de la juventud, mediante suicidio y homicidio. Así es. Ahora, este es un drama que no es nacional, este es un drama universal, Hablamos de 7 peligros y ya yo pues he puesto otro, y vamos a decir más bien los niños de la guerra, ¿no? Niños que ya son entrenados para matar o morir por una causa que no entienden. Lo vemos pues en esa, y probablemente ojalá no llegue aquí a Venezuela. Ojalá aquí no llegue a Venezuela, ¿no? Se utiliza precisamente al niño, y el niño debe ser objeto de una protección especial por cuanto el niño es el débil mental. Entonces, al ser débil mental tiene la posibilidad de que tenga mayor influencia la gente adulta, y sobre todo la gente que tiene un pensamiento ya direccionado sobre influir sobre la conducta del niño y conducirlo hacia lo que quiere el adulto que haga el niño, y sobre todo los niños que todavía no tienen una valoración de la vida, no tienen una valoración de otro sentido, de una conducta, vamos a decir, apegada a los preceptos cristianos de no robar, no matar, de amar al prójimo, para decir que son las normas de conductas universales, de alguna manera. Entonces, como el niño no está imbuido de esa conciencia aún, es fácil presa de quienes vienen a alimentarle ideas distintas y de conducirlo a actitudes y acciones un poco temerarias, en el arrojo, en el mismo desprendimiento de ese niño, de ese adolescente, a asumir acciones que luego le pueden costar a ese mismo niño y a la sociedad. Sí. Bueno, más que débil mental, el término, ya yo sé cómo tú lo interpretas, de que es moldeable, ¿no? Es moldeable, porque el niño, como decíamos anteriormente, pues está bajo la influencia de factores conductuales. Si esa conducta es buena, pues ahí va el niño. Si es deficiente, pues ahí va también el niño, ¿no? En toda esa serie de cuestiones. Ahora fíjate, Rafael, algo muy importante, y a todos se lo digo, ¿no? Las 3 grandes problemas que tiene el niño
como base, diarrea, desnutrición y parásitos intestinales. Eso conlleva al deterioro biológico del organismo. Si a eso le agregas tú los factores sociales, del abandono, del maltrato social, que es maltrato también espiritual, ¿no? El maltrato espiritual. ¿Qué estamos condicionando? Mira, una persona, por decir, porque sigue siendo persona, que nunca va a ser el ciudadano que el país reclama y necesita. Así es. Si acaso, como diría recuerdo que leí un psiquiatra español, Vallejo Nájera, que tiene un libro muy interesante, ¿no? Dice, los locos que nos han gobernado. Los locos que nos han gobernado. Claro, empieza a hablar de Hitler y de Mussolini, y no es eso, todos los emperadores romanos, ¿no? Hace un análisis psiquiátrico, ¿no? Psicológico de todos los gobernantes de aquella época, y la mayoría, pues mira, no calzarían los puntos necesarios para gobernar un país. Así es. Y eso es una cosa cierta. Insistimos, nosotros nos jugamos el destino social del país en manos del niño. Entonces ese niño tenemos que moldearlo. Yo hablo de que debemos mantener en todo momento la prosa de la vida que representan los niños. Eso es una belleza. Y nosotros, como poricultores, somos cultivadores de niños y tenemos que llevar estos mensajes directamente a usted como madre, a usted como ciudadano, y la responsabilidad de todos, ¿no? Porque ahí caeríamos nuevamente en la parte preventiva. Y la parte preventiva está ¿en qué? En mejoras sociales. Por eso los factores sociales son tan interesantes, ¿no? Causa de la mortalidad en el niño inciden los factores sociales. ¿Y cómo vamos a superar nosotros? Haciendo mejoras sociales. Y el camino de ese niño, voy a insistir, es la familia. Nosotros debemos que, por sobre todas las cosas, proteger a la familia desde todo punto de vista. En lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo moral, que esto también es fundamental. Claro. A partir de que tú le inculcas al niño valores morales, altruistas, en esa conducta tendrás un mejor ciudadano. Claro. Pero es que aquí se ha trastocado todo. Hace muchos años del penso de estudio se eliminó la materia de moral y cívica, que era para formar ciudadanos. Perfecto. Y se sustituyó por el premilitar. Sí. Entonces para formar soldados. Militarizamos. Bueno, ahí digo yo que si el niño podemos nosotros hacer mucho por el niño. Y si yo tengo que escoger una sola cosa, porque no puedo hacer dos, yo escogería es garantizar la sonrisa de un niño. Así es. Garantizar a los niños ¿con qué? Con cariño, con amor, con esto que tú dices de altruismo, vocación de servicio. Vocación de servicio, solidaridad. Que no se decreta, se enseña. Se enseña. Se moldea, se da el ejemplo de la solidaridad y el niño va asumiendo el modelo.